Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de La IWE nos conecta. Démosle la bienvenida a Isa. Muchas gracias, Jer. Estoy muy emocionada de poderlos acompañar en otro episodio. Hoy les traemos unas sorpresitas que seguro les van a encantar. Pero los invitamos a que nos sigan acompañando todos los domingos a mediodía. Ya saben, Spotify, YouTube, 12 del mediodía, los domingos. Es imperdible estos episodios, pues, como con nosotros. Isa, ¿qué nos trae, pues? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a conversar? Bueno, hoy les traemos un tema muy interesante y yo creo que un tema al que muchos aspiramos llegar en algún momento y es cuáles son esos mitos y realidades de ser jefe o ser líder y si hay diferencia o no, ¿cómo es eso? Yo creo que antes escuchaba mucho el jefe, entonces se veía mucho en los cargos jefe de mercadeo, jefe de tal cosa. Hoy algunas empresas yo siento que lo han venido cambiando es por líder. El líder de producción, el líder de mercadeo, el líder de esto. Y sería bacano pues como entender de pronto esas diferencias porque puede que esa terminología también la hayan cambiado por el entendimiento también de los propios colaboradores de las empresas. Entonces súper chévere este tema. Además, siento también que el ser jefe muchas veces, o he escuchado yo por ahí de amigos, conocidos, que al jefe normalmente siempre le tienen como bronquita, cogen como bronquita con el jefe porque digamos que pues ejercer el liderazgo es tener como esa disciplina también, entonces es como decirle a la gente muchas cosas que de pronto no pueden gustar, entonces yo siento que eso es retador. Sí, totalmente. Es que los retos no solamente quedan en tomar decisiones impopulares, sino también en tener que cerrar brechas generacionales, porque ya los trabajadores están desde la generación Z hasta los papás, incluso los abuelitos. Entonces es complejo. Y yo también creo que todos tenemos alguna experiencia que nos ha marcado con algún jefe. Jer, ¿cuál ha sido la tuya? No, yo sí tuve una muy reciente. Pues un cargo que se llama, pues normalmente que ejercemos nosotros como mercadeo, pues como profesionales de mercadeo, es community manager. Yo me fui por una empresa de community manager, y yo, no, súper, voy a ejercer. Estaba yo en ese entonces, sexto semestre, si no estoy mal. Y entonces cuando llegué, no, eso era, o sea, yo tenía que responderle al jefe y como casi no había empleados, era una empresa pues bastante pequeña. Entonces digamos que yo tenía que responderle al jefe directamente, pero era un poquito complejo porque yo siento que no ejercía bien el liderazgo. Me hablaba un poquito feo, al frente de los compañeros, me gritaba muchas veces, entonces digamos que era como muy incómodo y yo pues ya tenía como miedo, estaba yo aburrido. Yo llegaba a la oficina y era así sentadito, si no me muevo no me dicen nada. Si no me muevo, no me ven. Entonces, no, esa fue una muy mala experiencia, duré 3 meses. Por favor, si ustedes viven una experiencia así, salgan en 1 mes, 2 meses, mejor dicho. Corran. Corran, pero sí, esa fue mi experiencia. ¿Y tú qué tal? No, yo en cambio, bueno, también he tenido jefes con los que ha sido muy difícil convivir, pero yo quiero resaltar una experiencia que tuve con un jefe muy bueno, porque si bien yo he trabajado en muchas cosas, empecé en una que fue como auxiliar administrativo y yo no tenía experiencia porque pues no tenía formación como tal y nada que ver pues como con mi formación universitaria tampoco, pero mi jefe fue súper paciente, me explicó las veces que fueran necesarias, es decir, no fue una inducción de una semana, sino que la inducción duró todo el tiempo que yo duré en el trabajo y fue muy paciente, incluso pues aprendí muchísimo más por fuera de mis funciones, entonces yo creo que fue una experiencia bastante grata. Isa, bueno, pero lo interesante aquí, bueno, obviamente gracias por compartir esa experiencia. Yo creo que es importante también, así como uno le gusta hablar maluquito muchas veces de jefes que tuvo uno no muy buenos, es bueno resaltar también los buenos jefes. Pero lo mejor de este episodio es nuestro invitado. Él es pues nuestro rector de acá de la universidad. Qué gusto tenerlo acá y bueno, y démosle la bienvenida a Rafael. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad académica, a Isa por la invitación, a Gerson también por esa introducción, aquí en disposición de que conversemos un poquito sobre los estilos de liderazgo y sobre mi experiencia personal. Un placer saludarlos y a disposición. Súper, Rafa, no, qué bueno tenerte por acá. Rafa, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ¿quién es Rafael Alejandro Betancur Durango? Para no excluir a mi madre tampoco ni a mi padre. Pues digamos que soy un joven apasionado por la academia, por la educación. Siempre desde muy pequeño tuve como esa inclinación a los liderazgos. Fui personero en una escuelita que se llama
Jaime Arango Velázquez en la estrella que llevo en mi corazón también. Soy de un municipio de Antioquia, Dabeiba, Antioquia, orgullosamente paisa, por situaciones específicas de violencia dentro de este tránsito pues, de realidad colombiana. Me traslado a Medellín, aquí estudio en el INEN José Félix de Restrepo mi bachillerato. Llego por circunstancias aleatorias a Envigado. Llego a estudiar Derecho, me enamoro de esta institución, soy un estudiante muy activo, me vinculo a temas de semilleros, todos los procesos que se van surtiendo. Egreso por allá en el 2007. En el 2007 se da una transición de la institución con el SENA, empiezo como docente formador, de ahí se dio la posibilidad de llegar a la Facultad de Ciencias Jurídicas, ahí estuve como contratista, fui coordinador, después docente, después decano, después de la decanatura me voy para el municipio y lidero una cartera que es Seguridad y Convivencia, y el Universio pues, nos dio la oportunidad más bonita que he tenido en la vida, que es volver a la institución a liderar este proceso como rector. Ahí le resumí mi vida en 3 minutos. Qué bueno, sí, qué bueno. Un proceso muy exitoso, yo creo, y al que muchos aspiramos, ¿cierto?, en algún momento de nuestras vidas. Pero, rector, cuéntenos, empecemos por los mitos más comunes acerca de lo que es ser un jefe, un líder, y ¿ese líder tiene todas las respuestas? Pues en ocasiones las tiene que tener, ¿cierto? Pero al menos sí tener como la gallardía para tomar decisiones en momentos difíciles, porque realmente los líderes se resaltan en esas situaciones donde tu coequipero o compañero de trabajo no encuentra salida. Entonces es en esos momentos difíciles donde uno tiene que respirar, meditar y tratar siempre de tomar una decisión acertada, aunque en esa decisión puedas perjudicar a cierta población. Entonces es importante siempre tener como la serenidad para tomar decisiones. Claro, importante. Rafa, un buen jefe es siempre duro, serio. No, son estilos de liderazgo, Sí. ¿cierto? Hay unos liderazgos muy horizontales, otros muy verticales. En lo personal, yo siempre he propendido por un liderazgo horizontal, donde realmente uno se pueda sentar a la mesa con un jefe o con un compañero de trabajo de cualquier nivel a discutir sobre un asunto. Entonces la base del liderazgo personal siempre es el respeto y el buen trato. Entonces esa experiencia que contabas, Gerson, rechazada totalmente. O sea, porque realmente la base de las relaciones humanas es el respeto, y en la medida en que uno se encuentra en el otro, pues puede sacar su mayor potencial. Es ahí donde en ese relacionamiento siempre he pensado que gran parte del éxito profesional se debe a eso, a saber escuchar, a saber relacionarnos con el otro, y siempre basados en esa línea del respeto. Bueno, yo tengo una pregunta, y es que yo creo que muchos de nuestros oyentes y nosotros también en algún momento vivimos experiencias donde o un jefe delegaba demasiado o no delegaba nada. Entonces, ¿cómo saber cuál es el punto medio al que un jefe debe apuntar? A ver, los jefes dentro de su vocación directiva no deben ser tan operativos, y estamos hablando de jefes de primer nivel. Entonces eso hace parte también de un ciclo que tiene que ver con el planear, el hacer, el verificar. Y la labor del jefe específicamente es verificar que las cosas se hagan y se hagan bien, ¿cierto? Entonces, dentro de los rangos de autoridad, el delegar es muy importante, porque un jefe no lo puede hacer todo, ¿cierto? Así tenga la competencia. Entonces, hay que delegar, hay que saber delegar y hay que saber supervisar lo que se ha delegado. Entonces, en los esquemas de administración siempre se cumple como ese ciclo, o sea, planear, verificar, hacer, actuar, buscando siempre un círculo virtuoso que permita hacerle seguimiento no solamente a las tomas de decisiones, sino a las actuaciones por parte de los equipos a cargo. Claro, yo creo que donde fallan mucho o han fallado jefes que yo he tenido es de pronto en esa parte de que no supervisan.
y al final ya cuando entregamos el producto de pronto no está acorde pues como a las expectativas que tenían. Entonces muy interesante ese punto a tener en cuenta para aquellos que en ese momento son líderes o jefes. Claro. Rafa, ¿el liderazgo es más importante que la gestión? A ver, lo que pasa es que los podrías relacionar, ¿cierto? Porque un buen líder gestiona, entonces no podrías relacionar un buen líder sin gestión. Entonces ambas se armonizan y dentro de esa lógica, pues la idea es que en la medida que vos vas liderando los procesos, también se vaya desarrollando la corporación, la entidad, la universidad, buscando siempre crecer, ¿cierto? Entonces es muy importante la gestión porque es lo que te permite identificar como un buen líder de cara al crecimiento de la institución. Bueno, yo tengo otra pregunta y es acerca de cómo se ha transformado ese rol de líder o jefe que antes lo mirábamos como una figura de autoridad que daba órdenes, que no escuchaba a su equipo, y de pronto cómo en la contemporaneidad se ha ido transformando. ¿Y tú cómo has vivido esa experiencia en cuanto a tomar decisiones con tu equipo? Bueno, realmente los líderes deben entender que la gestión o la proyección que uno pueda tener se basa o se sustenta también en los logros de los equipos. Entonces, en la medida en que uno empodera a los equipos, da esa confianza y ellos no dan el 100 sino el 300, todo se va como dinamizando. Entonces, en la medida en que un equipo base se vaya fortaleciendo desde el relacionamiento, desde el trato, desde los objetivos claros, son situaciones que van a permitir que cada uno de los ejes estratégicos se vayan desarrollando y eso repercute directamente en el jefe. Entonces, realmente el liderazgo o el éxito del liderazgo se ve reflejado es en la gestión de los coequiperos. Entonces, hacia allá gira, porque también las generaciones que hablabas ahora, Isa, que son generaciones ahora mucho más pragmáticas, que tienen muchas herramientas tecnológicas para poder gestionar los oficios, son generaciones que requieren liderazgos horizontales, donde vean reflejado también ese reconocimiento, donde vean reflejado también sus virtudes y sus capacidades para hacer parte de esos procesos de transformación. En la medida en que uno como jefe logre identificar las potencialidades, que eso realmente es un aspecto muy importante, va a poder abstraer de esos coequiperos todas sus capacidades en pro de la organización. Entonces pienso que eso es lo que realmente las personas o los funcionarios a cargo quieren, tener un jefe que los reconozca dentro de su gestión, que también los impulse, que les pueda hacer un llamado de atención por alguna situación que se debe mejorar, pero siempre reiterando el discurso con respeto. Bueno, Rafa, qué bueno que menciona lo de los coequiperos, abstraer esa información para precisamente liderar pues, correctamente. Según un estudio, me pego de ese dato porque según un estudio de Harvard Business Review, la soledad en el liderazgo es real y dice que el 50% de los líderes reporta sentirse aislado o emocionalmente desconectado de su equipo. Algo muy teso, ¿no? Y pues eso me lleva a cómo ha sido tu experiencia como rector, cómo te has sentido, Okay. ¿Cómo va ese camino? Bueno, yo pienso que la soledad por sí misma tampoco es malo. Yo creo que uno también necesita como tener ese péndulo en la vida, de la interioridad a la exterioridad, de la soledad al compartir. Particularmente, pues ha sido un momento, digamos que mágico, esta rectoría, porque ha tenido como dos ciclos, un ciclo que fue corto y otro ciclo que ya es la proyección de este cargo a 4 años. Pero en ese momento de postularnos a la rectoría y ver cómo llegó tanta gente a este proyecto, pero fue demasiada gente. O sea, en comparación con los otros ejercicios participativos institucionales, me sentí muy agradecido con Dios, con el universo, por haber sentido como esa energía de acompañamiento. Son 11.000 egresados, yo egresé por allá en el 2007 y durante mi proceso de gestión pude ayudarle a mucha gente desde mi vocación de servicio, ¿cierto? Y esa gente en este momento, habiendo pasado, ¿cuánto tiempo? Sí, más de 10 años,
llegaron al proceso a respaldar la postulación. Entonces, eso fue un momento de mucha concurrencia, lo mismo que el segundo proceso electoral, el número de votos que se sacó, pero cuando termina todo ese escenario, pues llega el momento de la soledad. Y realmente esos momentos de soledad, porque es que es la figura del jefe lo que genera. A veces genera temor, a veces genera pues como sentimientos de distanciamiento. Yo trato todos los días de romper como esas barreras, pues con las empleadas de servicios generales, con el vigilante, y basta simplemente una sonrisa, un saludo, para entender que un jefe no, digamos que no es un dios, entiéndame la palabra, sino que realmente es un ser humano que tiene un rol, y cuando nos ponemos a ese nivel todos estamos en una misma esfera, y ahí es donde surge también la magia del relacionamiento, cuando lo ven a uno con más calidez, con más cariño, con más amor. Entonces no he tenido como ese problema ni con la soledad ni con la compañía. Trato siempre de estar como muy equilibrado y también disfruto mis momentos de soledad. Claro, no, qué bonito. Ay, qué bonito, Rafa, que hayas estudiado aquí mismo, pues como en la universidad, y que la vida te haya pues como vuelto a colocar acá. Es un proceso, Metas. Es un proceso muy bonito. Bueno. Sí, incluso me llama mucho la atención lo que mencionabas de la calidez, y es que yo creo que lo que hablábamos en algún momento de que esa transformación del jefe de hace 40 años, 30, 20, ya es muy distinta hoy. Entonces, lo que quiero preguntar es, ¿cuál es tu visión sobre el líder de la IUE? No, el líder de la IUE tiene que ser un líder muy cercano a las bases. Y cuando hablo de bases es de los estamentos, es decir, los estudiantes, los docentes, los egresados, los administrativos, que haga un ejercicio de co-creación, hablando de temas de mercadeo. Es un asunto muy importante, uno no liderar desde su propia visión, sino recoger las visiones de todos para poder usted construir un proyecto ganador. Entonces, también me he enfrentado en la vida pues a la condición de juventud, aunque ya no estoy tan joven, ¿cierto? Pero el hecho de ser un decano que no tenía canas o de ser un rector que tampoco las tiene, siempre genera un prejuicio de desconfianza frente a las condiciones, pero pienso que también los liderazgos deben ser liderazgos jóvenes, porque tienen la virtud de hacer esa transición entre lo que quiere el más joven y lo que proyecta para la vida. Tiene también uno como la capacidad de abrir la mente y entender que estamos en un relevo generacional muy importante entre la aplicación de nuevas tecnologías, la proyección de la educación superior en este momento, lo que necesitan y lo que realmente se va a aplicar en el contexto de la vida. Entonces, pienso que los liderazgos juveniles son muy importantes y esto finalmente es un decreto de vida, que también es un mensaje que les quiero decir. Puede sonar a verdad, bueno, como muy holística, pero no. Realmente todo en la existencia es la materialización de nuestros pensamientos. En la medida en que decretes tu futuro, en la medida en que siempre pienses en positivo, en la medida en que las dificultades simplemente sean un paso o un proceso de aprendizaje para ser mejores personas, pienso que la vida te va a abrir las oportunidades. Por eso, ese despido de ese jefe no fue gratuito, fue un aprendizaje. Entonces antes hay que agradecerle a ese ego, a ese mal jefe, porque también te enfrentó a una realidad cotidiana. Es que no todo es luz, también hay oscuridad. Y en esa mezcla es que uno puede ir construyéndose como ser humano, como líder, como padre, como profesor, como cada uno de los roles en la vida. Son retos de la vida, retos de la vida. No, muchas gracias, Rafa. Rafa, el mayor reto, hablando ya de retos, que hayas enfrentado hasta ahora. Bueno, por esas mismas condiciones de siempre estar en positivo, a mí las cosas se me facilitan, incluso muchas veces, aunque son muy difíciles, y eso le doy vueltas a todos los asuntos de mi vida, siempre terminan materializándose. Entonces, sé que parte de los éxitos vienen con muchos retos, y retos que se ven reflejados también en dificultades. Pero un reto magnánimo es el reto de ser padre, es el reto de acompañar a sus hijas, de ser un ejemplo para ellas, de poder tener el formato, porque tampoco hay un libro que diga cómo ser buen padre,
de uno ir madurando un poquito frente a la conciencia de vida, de hacer que esas personas que vienen creciendo pues realmente sean un proyecto también para una sociedad, desde el amor, desde el cariño, desde el respeto. Entonces es eso. Me parece que el reto de ser padre también es muy constructivo, porque en la vida, cuando uno viene de esa juventud desbordada y aparecen los hijos, uno como que aterrice, porque ya de sus actos van a depender las vidas de otros seres humanos. Entonces es un reto bonito que hasta ahora lo disfruto. Tengo 2 hijas, una de 16 años, una peque de 9 años, y todos los días es un reto acompañarlas en ese proceso de vida. Claro, ¿no? Digamos que lo que tú decías ahora, que ese jefe, pues ese jefe, ejercer el rol como jefe, es pues digamos un poco complejo combinar todos esos roles que normalmente tenemos en la vida. Entonces el rol de padre, el rol de jefe, el rol de esposo, el rol de hijo, esa combinación de cosas es muy teso, y más que todo el tiempo, pues muy retador. Claro, Jerry, también pensar que los jefes no solamente se dan en el ámbito laboral, sino que están en otros ámbitos de nuestra vida. Pero para ir finalizando, yo quisiera que Rafael nos dijera cuál es ese consejo para los aspirantes, estudiantes, profesores, próximos profesionales, que en algún momento esperan llegar a ese rol de jefe o de líder. Bueno, no esperen que las cosas en la vida se les dé de manera fácil, porque hay que ser disciplinados, hay que luchar por esos sueños, hay que persistir, no desistir y jamás abandonar como nuestros proyectos de vida, que hace parte del caminar, situaciones adversas, que las rosas con su belleza tienen espinas, pero que al final ese construir entre fracasos y éxitos es lo que realmente nos da las capacidades para llegar a ser líderes. Que uno muchas veces no escoge ser líder, la vida le pone el reto y depende de sus capacidades serlo o no. Pero todos tenemos las mismas condiciones. Entonces simplemente es explotar esas capacidades para que podamos llegar a esas metas soñadas. Súper. No, qué maravilla tenerte por acá, Rafa. Esperamos poderte volver a tener. Qué bueno, nos encanta tenerte por acá. Yo creo que eso sería todo por hoy. Despedimos al invitado. Muchas gracias. Y bueno. Gracias, Isa, gracias, Gerson, y a todos. Un servidor. Jer, qué invitado tan interesante. Yo creo que quedó entre el top de los mejores invitados de este podcast. Isa, sí, a mí también me encantó mucho. Todos me han gustado mucho y pues obviamente nosotros siempre estamos aquí, mejor dicho, mejor acompañados que... y bueno, demos entonces paso a una sección muy importante. Claro, nuestra sección favorita semana a semana, que es Estudiantes en Acción. Y como este tema, el tema de esta semana, refiere a los jefes y a los líderes, le queremos preguntar a aquellas personas que nos encontramos, ¿ustedes cómo serían si fueran líderes? Hoy nos acompaña Miriam y ella nos va a contar cómo sería si fuera jefe. ¿Cómo sería yo jefe? Me gusta mucho tratar bien las personas, me gusta trabajar en equipo, ser una coordinadora, me gustaría más. Y ser más amable con las personas. Y ya, más no le digo. Y ahora tenemos a Sandy. Bueno, yo como jefe sería muy empática, me pusiera en el lugar de los trabajadores, además de que los escucharía y sería amable, ya que como jefe se creen superior y no nos ponemos en el lugar de nuestros trabajadores que a veces la pasan mal. Gracias. También nos acompaña Yurani. Hola, yo soy Yuranis. Bueno, para ser una buena jefe yo destacaría en mí 3 cualidades, las cuales son primero, una comunicación clara con mis trabajadores, segundo, empatía y por tercero, una visión estratégica, pues tener claro hacia dónde quiero llevar mi equipo de trabajo. Bueno, pudimos ver, Isa, que facetas como líder, un montón, y que todos afrontan el liderazgo de manera diferente. Así es, pero tenemos unas recomendaciones especiales y es que como líderes no se les olvide lo que es la escucha activa, para que lo tengan muy presentes independiente de su estilo de liderazgo. Exacto. No, Isa, yo creo que eso sería todo por este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos
Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de La IU nos conecta.